Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:41. Vamos a conversar con Patricia Borja. Ella es especialista en temas de la seguridad social. Patricia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ayer se presentó esta propuesta de parte de la comisión formada por el presidente de la República y tiene muchas cosas interesantes que a lo mejor para mucha gente resulten inviables. Ya vi que algunos políticos empezaron a decir que se le quiere meter la mano a los jubilados y que esa propuesta es inviable. En términos generales, usted la vio, usted la conoce, ¿qué le parece? Muy buenos días, Milton. Muy buenos días, Verónica. Un saludo para toda su audiencia y gracias por la invitación. Sí, ciertamente, como usted señala, hay muchos aspectos que son interesantes. Hay algunos otros aspectos en los que se necesita conocer en gran medida cuáles han sido los insumos técnicos que han servido de base a la comisión para el planteamiento de todas estas propuestas. Escuchaba el día de ayer que el economista Augusto de la Torre señalaba que habían solicitado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que en su página web colocaran a disposición de toda la ciudadanía los insumos técnicos con los que ha contado la comisión. ¿Por qué me parece importante resaltar esto? Porque la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros para la adopción de reformas respecto de los ajustes, como ajustes a los aportes, a los beneficios y, en fin, a todas las condiciones de acceso a las prestaciones de la seguridad social. Uno de estos parámetros precisamente es contar con estudios actuariales actualizados y específicos, entre otros elementos que han sido desarrollados en varias sentencias de la Corte Constitucional. Pero entre los temas que en principio me parecen bastante interesantes, resalto, por ejemplo, esta aclaración que se está planteando respecto de la afiliación de los trabajadores independientes. Es algo interesante, no es algo nuevo que se esté planteando por parte de la Comisión, es una aclaración simplemente, porque el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social ya dispone estos particulares, los trabajadores independientes, profesionales en libre ejercicio, trabajadores autónomos, son sujetos de protección del sistema de seguridad social. Simplemente que hubo una declaratoria de inconstitucionalidad por la forma como estuvo redactada esa disposición normativa, pero inclusive la Organización Internacional de Trabajo ha planteado esta necesidad de realizar una aclaración para permitir la incorporación de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social, por ejemplo. ¿Se refiere usted a los trabajadores que lo hacen a través de facturación? Exactamente, Ese es un tema. exactamente. Y bien valga la aclaración porque sí escuchaba ayer a mucha gente que decía, esto es nuevo y esto es fuerte. Sería pues, porque nada está, para aclarar nada más, esto es una propuesta que ni siquiera ha sido comentada por el presidente de la República, porque puede que al presidente no le haya gustado o haya hecho sus propios comentarios sobre el tema, que todavía no los ha dicho. Un tema importante también, Patricia, es el tema de la jubilación. Se mantiene los 60 años, es decir, no se sube el tema de la edad de jubilación, pero sí se subirían los aportes para jubilarse, de 30 a 35. Sí, ciertamente ese es otro de los planteamientos y en general, como usted lo señalaba, es una propuesta que pasa a conocimiento de la sociedad civil. También sería importante conocer, y aprovecho para mencionarlo, conocer el contenido, porque entiendo que debió haber sido redactada a manera de proyecto de ley y Exacto. debió haber sido puesto en conocimiento del señor presidente de la República. Creo que ese documento sería muy importante que pase a conocimiento de la sociedad civil, porque en general la presentación y la ayuda a memoria que fueron y que están disponibles en la página web de la comisión, pues son más bien generales, son un resumen ejecutivo inclusive, y sería muy importante conocer los detalles de la propuesta, porque seguramente incluye más situaciones, más aspectos que obviamente requieren de la discusión y del conocimiento de parte de la ciudadanía. Sobre este punto que usted me consulta respecto de este incremento o este planteamiento del incremento de los años de aportación,
nuevamente resalto que es importante conocer, porque yo tengo una preocupación muy importante en este tema. Hace 2 semanas yo solicité información al IES respecto de cuáles son los estudios actuariales más actualizados del seguro de invalidez, vejez y muerte. ¿Y qué fue lo que me contestó el IES? El IES me contestó que los estudios actuariales más actualizados de este seguro tienen corte a diciembre del 2018. Estamos en el año 2023 y realmente ya no serían Entonces, actualizados. han trabajado sobre unos datos que están seguramente desactualizados. Al menos de acuerdo con esta respuesta que me brindó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pudiera ser una posibilidad, aunque posiblemente tal vez la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística proveyó posiblemente, nuevamente insisto, de información un poco más actualizada a la comisión, pero al menos en este parámetro que lo ha establecido la propia Corte Constitucional acerca de contar con estudios actuariales actualizados y específicos, de acuerdo con la respuesta del IES, no estarían cumpliendo con ese Ah, parámetro. ahora, Patricia, yo le pregunto sobre el tema de 30 a 35 años de aportaciones al IES para poder jubilarse a los 60 años. Otro tema que se grabaría, digamos, es, se mantiene el 11,06% de aporte del trabajador, pero se aplicaría esto a los décimos, al 13º y al 14º, porque los jubilados reciben 14 pensiones al Pensiones. año, es decir, no 12, sino 14, es decir, incluye esto. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿le están cargando este tema al afiliado? Cuando los que hicieron las barbaridades que hicieron entre 2014 y 2015 no fuimos los afiliados. Sobre este tema también tengo otra preocupación, porque el Ujú. Código de Trabajo incluye una garantía de exclusión de la 13ª y de la 14ª remuneración, porque no son materia grabada para efectos del cálculo de los aportes al IES. Entonces, hay esta garantía. Aquí puede haber inclusive una posible vulneración o contravención al principio de intangibilidad de los derechos en materia laboral, porque está reconocido o esta garantía, mejor dicho, en el Código de Trabajo. Y además de eso, hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2019 que declaró la inconstitucionalidad de una retención o un descuento que se hacía a los jubilados de un 2,76%, que era justamente para financiar parcialmente la 13ª y la 14ª pensiones. Y la Corte le mandó al IES que en 180 días y al final terminó expidiendo la resolución número CD 609 para que estableciera las fuentes de financiamiento para estas dos pensiones adicionales que reciben los jubilados y pensionistas. Lo que hizo el IES fue retirar o disminuir un 0,5% del seguro de desempleo para pasarlo al seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. Tiene un financiamiento parcial, ciertamente, y por eso es que yo les señalo que sería muy importante ver cuáles han sido los insumos técnicos, pero además de eso, también algunas observaciones, la observación general número 19, por ejemplo, del Comité DESC, señala que en esta materia se debe hacer un examen muy exhaustivo de todas las posibles alternativas para evitar restricciones injustificadas o restricciones en general al derecho a la seguridad social, al ejercicio del derecho a la seguridad social. Hay varias medidas que el IES debe o debería adoptar en el ámbito administrativo sin necesidad de reformas legales, de forma previa a la adopción de Ujú. reformas legales como tal. Una de estas medidas, bueno, algunas medidas ya le ha dispuesto la propia Corte Constitucional al IES. Una, por ejemplo, es los casos de afiliados independientes que en muchos de los casos, los últimos años, porque se considera en el caso de la fórmula o de la base de cálculo los 5 mejores años de aportación, se incrementan las remuneraciones o los sueldos bases de aportación sin una justificación, sin que coincida esta información con lo que están reportando al SRI.
La Corte le mandó a tomar medidas al IES sobre esto en el año 2021. Lo hizo recién en este año 2023 a través de la resolución número CD 656. Pero también hay otros aspectos y me permito también mencionarlo. Hay que recordar que porque yo escuchaba ayer al economista Augusto de la Torre que señalaba que la percepción, porque uno de los periodistas le preguntaba acerca de la corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que señalaba es que su percepción personal es que los temas vinculados con corrupción tienen un énfasis sobre todo o una magnitud importante en el seguro de salud y más bien en el BIES. Pero yo me permito recordar que en marzo de este año la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en las oficinas del IES en Guayaquil porque están investigando una presunta adulteración de los sistemas informáticos del IES, porque ha habido, según lo que se señalaba, presuntamente personas con carnets de discapacidad que, en este caso, por una adulteración presunta de los sistemas informáticos del IES, habrían ya reunido los requisitos para poder obtener la jubilación especial de vejez por discapacidad. No he visto que el IES haya emitido un pronunciamiento sobre este tipo de situaciones. Igualmente, hay varias recomendaciones de la Contraloría General del Estado sobre casos de personas a quienes se ha concedido prestaciones y que no han reunido los requisitos. Y esto obviamente se genera o genera erogaciones o habría generado erogaciones de recursos al IES sin una justificación. Habría que ver qué es lo que pasa con esto. Igualmente, en el caso de la abultada mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según lo que señalaban, han señalado en varias ocasiones los propios funcionarios del IES, es una cantidad bastante considerable y el IES tiene potestad coactiva para perseguir el cobro de estas obligaciones. Hay muchos casos, por ejemplo, en mi ejercicio profesional como abogada, tuve un caso de una ejecución de una sentencia laboral en la que el demandado, bueno, los demandados eran la compañía y quien era el representante legal en esa época, pero tienen una deuda superior al 1.5 millones de dólares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es algo muy preocupante porque para que llegue a esa magnitud la obligación, seguramente no se debieron haber tomado las medidas respectivas para evitar que se siga acumulando estas obligaciones. Hay procedimientos coactivos, pero encima de todo, el IES ni siquiera presentó dentro de término la tercería coadyuvante y al final la jueza rechazó todos estos aspectos y no va a tener posibilidad de cobrar. Al Son menos las un valor hubiera podido cobrar. 8:53. Estamos hablando con Patricia Borja sobre la propuesta de reforma al IES. Muy importante esta situación administrativa que nos comenta Patricia, que el IES debería tomarla en cuenta. Ahora, volviendo a la propuesta, Patricia, que hace esta comisión, quizás uno de los temas más polémicos o que podría ser polémico es esta propuesta que se refiere al cálculo de la pensión con dos componentes, una pensión básica y una pensión variable, y que la suma de esta pensión mínima y de la variable sería el valor final que reciba el jubilado del IES. Esto ha dicho el señor de la Torre, y como un mecanismo para que, bueno, la gente que tenga bajos ingresos no se vea tan perjudicada y se pueda equiparar de alguna manera estos ingresos de los jubilados. ¿Cómo ve esa propuesta usted, Patricia? Y sobre ese tema, bueno, ha habido algunas recomendaciones previas de algunos estudios actuariales anteriores en los que, por ejemplo, partiendo de que algunas de las reglas para acogerse a la jubilación es, por ejemplo, contar con 65 años de edad y mínimo un 15 años de aportación, 70 años de edad y 10 años de aportación. A pesar de que la primera regla es contar con 60 años de edad biológica y 30 años de aportación. Entonces, tan solo pasan 5 años o 10 años y se reduce a más de la mitad. En el primer caso, a la mitad el tiempo de aportación y en el segundo caso, a más de la mitad. Entonces, en principio, lo que se señalaba en estos estudios previos es que no hay una equidad entre las reglas para acogerse a la jubilación. Entonces, sí se sugería solventar este tema para hacerlo más equitativo. De acuerdo a lo que estaba observando en la tabla planteada o sugerida, pues sí, sin duda se logra de alguna manera
partiendo de estas recomendaciones, tratar de solventar esta problemática. Pero además de eso, creo que es importante también analizar, porque esta materia no puede estar desvinculada de la situación del mercado laboral. Yo escuchaba que señalaban que hay algunos asegurados que deciden o afiliarse al IES cuando tienen 55, cuando tienen 60 años de edad. Puede ser que en muchos casos simplemente se descuidaron y nunca aportaron al IES cuando eran jóvenes, Ujú. pero en otros casos la situación del mercado laboral no les permite contar con la posibilidad de afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay muchas intermitencias, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por la maternidad, por varias condiciones que impiden una inserción en el mercado laboral. Entonces, creo que esta materia definitivamente no puede estar desvinculada de la situación del mercado laboral en el país. En Ahora, el caso ujú. de, sí. Sí, no, sí. Ya. En el caso de las otras reglas propuestas, me parece que lo que se está planteando respecto de la cesantía, respecto de los fondos de reserva, en el caso de los fondos de reserva, el retomar esta idea del ahorro capitalizado para que un porcentaje vuelva a la seguridad social y pueda mantenerse en una cuenta individual en esa lógica de ahorro capitalizado y otro porcentaje pues sí sea mensualizado, pues es algo que va a permitir, sin lugar a dudas, o permitiría, porque solamente es un planteamiento, una propuesta, Ujú. permitiría tener un ahorro que en el momento en que vaya a jubilarse o reúna las condiciones que deben estar previstas, pues pueda permitirle al asegurado contar con un valor adicional. E inclusive al permitirle mensualizar igualmente un porcentaje, pues igualmente tendría la posibilidad de tomar la mejor decisión que corresponde, inclusive ahorrarlo. En el caso de la cesantía, creo que puede existir una suerte de desnaturalización, por así decirlo, de la finalidad de la prestación, porque la cesantía como tal brinda una protección cuando uno está, como el término mismo lo dice, cesante. Entonces, al establecer que pase o que pueda obtener el valor acumulado en esta cuenta individual cuando se jubilen, pues puede generar una suerte de desprotección en el momento en que sea más joven y a lo mejor pierde el trabajo Sí. y Ujú. no tenga o no reúna los requisitos para acogerse al seguro de desempleo. Se planteaba también algunas propuestas de reforma al seguro de desempleo para volverlo más accesible, porque ahorita hay una limitación total que solamente se acogen las personas que haya o cuya relación laboral haya terminado por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Se planteaba justamente modificar este tema, pero también hay que ver en el caso de las fuentes de financiamiento, porque como yo señalaba hace un momento, al seguro de desempleo le bajaron un 0,5% Ahora, para pasarlo a pensiones. hablemos de la institucionalidad del IES, porque se plantea crear este directorio IES Pensiones independiente, especializado en pensiones y separado del actual consejo directivo del IES. Esto es como crear una institución aparte y además sobre todo lo que se buscaría es separarla del manejo del sistema de salud del IES. Sobre ese tema también tengo otra preocupación, porque la ley vigente, la ley de seguridad social que está vigente desde el año 2001, establece como uno de los principios de organización del IES la división de los seguros. El seguro de salud, el seguro de invalidez, vejez y muerte, el seguro de riesgos del trabajo, el seguro social campesino, el seguro de cesantía, el seguro de desempleo, son independientes. Cada uno cuenta con una dirección, con un director. ¿Cuál es el El cambio? órgano El órgano máximo de gobierno del IES es el Consejo Directivo. Lo que se está planteando a través de esta propuesta es realmente un incremento de la burocracia en la institución, porque se plantea crear un nuevo directorio, posiblemente dentro de la misma institución, o crear una institución paralela, un IES paralelo. Y la Constitución dispone que el IES es una sola institución encargada de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio para sus afiliados. Pero también de acuerdo con este planteamiento, este mismo directorio que estaría conformado por 5 personas
un representante de los asegurados, un representante de los jubilados, también se señalaba de los empleadores, de la sociedad civil, sí, de la sociedad civil, y también un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Tendría también la misión de encargarse de las inversiones en el BIES respecto del portafolio del seguro de invalidez, vejez y muerte, a pesar de que las dos instituciones ya cuentan con sus propios máximos órganos de gobierno, el directorio del BIES, el consejo directivo, y en el caso del consejo directivo del IES, es este órgano que tiene la competencia de formular las políticas, las normas para la regulación de la institución y de los seguros especializados. El Consejo Directivo cuenta con órganos de asesoría, por ejemplo, la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística, y los integrantes del Consejo Directivo del IES también cuentan con asesores. Lo que se podría analizar, más bien me parece, es establecer requisitos un poco más rigurosos que deban cumplir las personas que van a integrar el Consejo Directivo del IES, pero además dotar, porque esto ya lo ha establecido también la Organización Internacional de Trabajo en un informe del año 2008, dotar de mayor independencia una de las opciones, a la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística. ¿Por qué? Porque el Consejo Directivo del IES designa al director actuarial de investigación y estadística, al igual que a los directores de los otros seguros especializados. Y ahí también se genera un problema, porque lo que señala la OIT es que el Consejo Directivo no debería tener funciones o competencias de administración, solo de política y rectoría, y sí Ok, ok. designa funcionarios. Entonces, eso no debería estar previsto de esa manera. Bueno, hay un montón de cosas más por analizar, pero se nos acabó el tiempo y le queremos agradecer, Patricia, por habernos acompañado hoy. Patricia Borja, experta en temas de seguridad, abogada de seguridad social. Gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Muchísimas gracias, Milton y Verónica. Un lindo día para ustedes.